Vaqueros, vámonos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Llegó el momento de presentar Es la Hora de Salvación, un tiempo de reflexión con música, enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, programa evangelístico bajo la conducción de Clemente López Herrera. Bienvenidos al programa Es la Hora de Salvación. Hay boletos en la Biblia, cómpralos en la estación. Compre pronto su boleto porque el tiempo ya no habrá. Este tren ya no regresa por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. A nuestro Padre Celestial las gracias por una nueva oportunidad que el Señor nos concede, estar allá en nuestra mesa de redacción, listos ya con nuestro programa que cada día nos esforzamos a servir mejor a nuestros hermanos y a nuestros amables televidentes. Y estoy notando que cada día hay gente que se añade más a sintonizar su programa La Hora de Salvación, porque estamos tocando temas de actualidad y es necesario eso que la iglesia sepa y también todos nuestros amables televidentes. Soy Clemente López Herrera. Saludo a toda la familia cristiana, a la Iglesia del Señor y a todos nuestros amables televidentes, los que están acá en Chimbote mismo, a un nuevo Chimbote, deseando siempre lo mejor de parte del Señor para cada uno de ustedes, orando siempre en nuestro deber, nuestra responsabilidad, para que Dios un día visite su vida y usted le abra la puerta de su corazón y deje entrar a Jesús como su Salvador, como su Mesías. En recompensa de ello usted tendrá la vida eterna, el cielo se la ganará a usted. En este día vamos a tocar un tema muy hermoso. Cualquiera quiere ir, todo el mundo, toda la gente, si usted hace una encuesta, toda la gente quiere ir al cielo. Pero en este día, a través de nuestro estudio, vamos a ver cuál es el requisito indispensable para que las personas entren al reino de los cielos. Por si acaso no va a entrar cualquiera. No porque a Dios se le antoje, a esta la llevo, a esto no. La salvación es para todo. Pero hay muchas personas, bueno, que no quieren dejarse enseñar por el Señor. Es otra cosa. Bien, ahora vamos a escuchar una hermosa alabanza. Queremos traerlos también alegría. Que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se sienta también bien. Porque Dios dice en su palabra que en medio de las alabanzas de su pueblo, la presencia de Dios se mueve. La primera alabanza es, canta nuestro hermano Oscar Medina, Misionero. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti,
Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste así no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero, predica con valor y confianza que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero, hay un pueblo que ora por ti. Hermosa alabanza que acabamos de sintonizar en estos momentos. Me trae a la memoria cuando era niño, era adolescente. Aunque quizás en ese tiempo no estaba en los caminos del Señor porque mis padres no eran cristianos todavía. Pero tenía informaciones y veía con mis ojos también a algunos hombres desconocidos. Eran misioneros, eran americanos, eran ingleses, que llevaban el poderoso evangelio. En esos años estaba virgen todavía algunos pueblos del Perú que no se predicaba el evangelio. Muchos dieron su vida, murieron, otros fueron encarcelados, pero hombres que no se acobardaron, porque eran ungidos de Dios y enviados por Dios. A ellos no les importaba caminar en la tierra, no les importaba mojarse o caminar en el polvo. A él no les importaba alguna vez quizás dormir en un buen colchón, en una sábana. Pero estaban acostumbrados a todo, lo hacían con amor. Y a donde llegaban, cuando sembraban el evangelio, la palabra de Dios, la gente se convertía. Pero era una iglesia hermosa de esos tiempos, oiga. Crecí más, estaba jovencito, recuerdo todavía aquellos hermanos que recibían la palabra de Dios, servían a Dios pero de alma, de corazón. Hombres de la sierra, con yanque, pantalón de lana, sombrero de lana, pero aquellos hombres eran llamados por Dios
recordaban que tenía un ministerio, algunos evangelistas, otros pastores, levantados de la misma banca, porque el Señor se le placía dar su ministerio, una labor para cada uno de ellos, para que laboren, trabajen y sean sus viñeros. Tampoco no les importaba nada. Es lindo sentirse ser siervo del Señor, es la cosa más hermosa, porque para eso nos ha llamado el Señor, es a servir, porque Jesús fue el ejemplo de un buen siervo, y a nosotros nos ha llamado para servir, y no para servirnos, sino para servir al pueblo, para servir a la comunidad. He tenido la oportunidad algunas veces de mojarme también, algunas veces de andar también quizás con hambre, con sed, pero han sido pruebas del Señor y después he visto la recompensa de Dios. Algunas veces bien acogido, a buen recaudo, pero otras veces solamente Dios lo sabía. Pero no nos quejamos de eso, vivimos agradecidos de Dios, porque esa vida nos ha enseñado a vivir y conocerlo y saber quién es Dios. Qué precioso. Vamos a escuchar otra alabanza más en mismo hermano Oscar Medina. La segunda alabanza dice Marinero. Es una hermosa alabanza. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor,
Recuérdalo, recuérdalo, tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo, tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo, tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo, tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo, tu capitán marinero es Jesús. Estas alabanzas lo dedicamos nada menos a nuestros hermanos y a nuestros amigos que están pasando o han pasado momentos muy difíciles de su vida. Como que parece como que el tiempo, la vida ya no da para más. Como que la relación con el esposo, con la esposa ya no da más. O la relación con nuestros hijos ya no da para más. O de repente con nuestros padres. O de repente en el centro de trabajo. O de repente en el negocio. Pero recuerda que Jesús siempre va a estar a tu lado y a mi lado y a nuestro lado de cada uno de nosotros. Es la promesa que Él mismo lo ha hecho. En la tormenta iba a estar Jesús a tu lado. En la tempestad Jesús va a estar a tu lado. En el momento de desesperación Jesús va a estar a tu lado. Muchas veces Él mismo lo va a permitir para ver cómo lo manejas el asunto. Él lo va a permitir para ver cómo lo manejas el asunto, cómo te portas en ese momento de la prueba. Si no, usted revise el libro de Job, una prueba muy terrible que él pasó. ¿Dios lo abandonó? No. Pasó por un momento oscuros, diría así de esta manera, pero al final triunfó. Triunfó con su salud, triunfó con su nueva familia y triunfó también con la bendición, la riqueza que Dios lo añadió el doble. Qué precioso es el Señor. Usted nunca se reniegue, usted nunca se canse, usted nunca diga ya, la vida ya termina, no hay solución. No, es que Dios lo permite, porque tenemos que ser probados como el oro para entrar en el reino de los cielos. Gracias a Dios. Bien, ahora vamos a tener un estudio de la palabra bendita del Señor en el libro de San Juan, capítulo 3. Pero antes de leer este precioso pasaje, yo quisiera hablar estas palabras en el nombre del Señor. ¿Cuál es el requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos? Debe haber un requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Uno, es como cuando usted ingresa en un trabajo, en una empresa, le piden certificados de antecedentes penales de la policía, de la PIP y cuántas cosas, certificado médico. Y a veces es para que usted ingrese y a veces con todos sus papeles se queda fuera. Y no le dan porque hay gente así cantidad para solicitar puestos de trabajo o una vacancia o algunas vacancias. Algo similar. Usted cuando quiere entrar al reino de los cielos, el Señor nos pide Él mismo un requisito principal. Un requisito completamente principal, como que eso es la clave para poder entrar en el reino de los cielos. No entra cualquiera por si acaso. La voluntad de Dios es que todas las personas se salven y ingresemos al reino de los cielos, pero la gente no quiere. La gente se pierde o se va a otro lugar de condenación, no porque Dios lo quiera, sino porque la misma persona lo desea así. Porque Dios quiere darnos otro trato mejor, más especial, y el final de nuestra vida tenernos allí en el cielo. Recuerdo de una anciana
recuerdo de una anciana que sus hijos la trajeron a la costa de la sierra. Decía mamacita a sus hijos: tienes que venirte a estar con nosotros acá en la costa. Allá en la sierra sufres el aguacero, a veces no tienes leña con qué cocinar, a veces llueve, te falta una cosa, eres anciana, no puedes estar sola. Ven con nosotros. Lo trajeron a la costa. Y la ancianita se renegó, no quiso. Otra cultura no le gustó a ella. Pero mamacita, ¿cómo te vas a renegar? Acá tenemos alimentos para comer. No te va a faltar alimento, no te va a faltar ropa, no te va a faltar un techo donde descanses. Allá en la sierra te vas a mojar, vas a estar embarrada con el barro en el campo, en la chacra. ¿Sabe qué cosa hacía la anciana? Salía afuera de su puerta y agarraba la tierra y el barro se embarraba el vestido y se embarraba así. Así quiero estar, decía. Así hay mucha gente que no quiere estar en el cielo. Se ha acostumbrada a otra vida, a la vida de los placeres carnales, y no quieren, como que rechacen el cielo. En el libro de Juan 3, del 1 hasta el 10, lo voy a leer la palabra del Señor. Espero, amable televidente y iglesia del Señor, que preste atención en estos momentos que vamos a dar lectura y vamos a comentar algo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mira, un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué importante. Jesús, cuando lo contesta, le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Es una pregunta. ¿Cómo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor por el momento. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial. Acá se encuentra Jesús dialogando con un varón. Dice: un hombre principal de los fariseos. Como decir, el número uno. No había otro que era más intelectual, más inteligente, más preparado como Nicodemo. Dice: el primero, el principal entre todos los demás personajes. Dice que vino este hombre, este varón, de noche. Nicodemo creía en Dios. Posiblemente sabía dónde era el trono de Dios y todo sabía de Dios. Hay un dicho que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Bien, este varón fue de noche. La pregunta viene: ¿por qué no fue de día? ¿Por qué no fue a mediodía? ¿O por qué no fue en la mañana? Es muy posible que este hombre, como era principal, tenía sus amigos, personajes de su entorno más cercano, personas solventes, gente intelectual. Y diría posiblemente: si voy de día, mis amigos, mis colegas, mis amistades que son de clase A, por decirle en este término,
Se van a burlar de repente de mí que yo voy a hacerle preguntas a un hombre llamado Jesús, que no tiene casa donde vivir, no tiene lugar fijo donde descansar, no tiene un lugar fijo donde alimentarse. Aquel hombre que anda sentado en las barcas predicando, aquel hombre que camina por los arenales, que camina por las aldeas, de repente me pueden insultar o algo, mejor voy de noche ya toda la gente no sale de su casa, y fue de noche. Y le dice: maestro, tú haces señales grandes, prodigios. Otros hombres no la hacen si no proviene esto de Dios. Jesús le dice: mira, si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Va a ser difícil. Si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Va, dijo Nicodemo, ¿cómo es esto? Entonces, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo se va a meter en la barriga de su mamá y va a nacer de nuevo? O a lo menos si Nicodemo de repente fue un hombre agarrado, gordo, lleno, y dijo: si otra vez que yo entre a la barriga de mi madre, y si mi madre es una mujer delgada y flaca, de repente lo rasgo, lo reviento y termina todo. No entiendo cómo es esto. No puede ser así, lo que tú hablas no entiendo. El viento sopla, tú no escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene. El que es nacido de carne, carne es. El que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que yo te estoy hablando son de las cosas espirituales. Me hace recordar, cuando estudio este pasaje bíblico, un Saulo de Tarso, antes de convertirse en un misionero, un ministro del Señor. Saulo de Tarso, dice la Biblia, era un criminal, un asesino, un perseguidor, un blasfemo. Por el simple hecho de lo que los hermanitos en ese tiempo predicaban de Jesús y alababan el nombre del Señor Jesús, enfurecido en su ira, en su cólera, en su soberbia, sacaba órdenes de los principales sacerdotes, de los religiosos. Iba y arrestaba, los metía en la cárcel, y si abusaba de hombres y mujeres, repartía golpe a diestra y a siniestra si ponía un poco de resistencia. Pero después, mire, cuando Jesús, cuando tiene su encuentro con Jesús en el camino yendo a Damasco, este hombre cambió su vida totalmente, de una manera contundente y rotunda. En el libro de los Hechos hay un pasaje que dice: todo esto lo hice por mi ignorancia. Y aún lo que tengo, las cosas, aún los estimo, dijo, por basura. Mis conocimientos, mi soberbia y todo lo que he tenido, aún de repente dinero, todas esas cosas, la tengo por basura. Ya ni mirarlas, ¿para qué? Como aquel hombre tuvo un cambio rotundo en su vida. Este hombre prácticamente nació de nuevo. Y la Biblia dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. No importa el pasado del ser humano. Pudiera haber hecho muchas maldades en esta tierra, pero muchas veces la gente lo hace por ignorancia. Pero dices, ya cuando se convierte en un misionero del Señor, lo hice por mi ignorancia y fue recibido a misericordia. Y cuando dice: lo que es nacido y de espíritu es, de agua y del espíritu, me recuerdo cuando en ese tiempo de persecuciones que hacía, también un pasaje en el libro de los Hechos que habla de esta manera: un varón llamado Felipe, un misionero, un ministro del Señor, venía la persecución, ellos seguían predicando y predicando el evangelio, no paraban. Inclusive se convirtió a los pies del Señor un Simón, un mago, que había estafado a muchísima gente con su plata, y la gente lo tenían por principal.
La gente lo oía atentamente, un mago. Salieron los demonios de adivinación y salieron toda esta inmundicia. Este Simón se convirtió a los pies de Jesús. Dice la Biblia que un hombre importante, un funcionario de Candace, después de haber ido adorado a Jerusalén, regresaba, dice, contento, montado en su carro. Y estaba leyendo el libro del pasaje del libro de Isaías que decía, como cordero enmudeció su boca, no abrió, y fue llevado al matadero. Leía él, pero no entendía. Vienen las órdenes de arriba del Señor y le dice, acércate. Un ángel del Señor lo habla y le dice, acércate a ese carro. Fue movido, arrebatado Felipe. Dice, acércate a este carro y háblale a este hombre de mi palabra. Háblale de la palabra de Dios, háblale del Señor, háblale del Salvador. Se acerca Felipe, sube al carro y le dice, ¿entiende lo que estás leyendo? No, dice el varón, dice aquel funcionario, aquel hombre importante, dice, no, yo no sé de quién habla, hablará de él mismo, de otros, no sé, dice, pero el asunto es que estoy leyéndolo. Es una buena oportunidad y aquel varón, aquel ministro del Señor, Felipe, comienza a evangelizarlo, a darlo la palabra de Dios y el hombre se queda atento, se queda convencido porque Dios había visitado su vida. Y lo hablaba del bautizo también en agua. Dice, cuando están pasando encuentra posiblemente un río, había bastante agua que corría con fluidez. Él dice, oye, pero acá hay agua, lo dice, ¿qué me impide? Me hablas que tengo que ser bautizado también. ¿Pero qué? Acá hay agua. Le dice el ministro del Señor, Felipe, le dice, si bien crees, tú lo puedes hacer, todo está en ti. La Biblia dice que bajaron los dos del carro, lo bautizó en el agua, porque es un mandato bíblico, y Felipe fue arrebatado, transportado nuevamente, ya no lo vio aquel eunuco, pero sin embargo se fue aquel funcionario contento, feliz de haber tenido a Cristo en su vida y de haber nacido de nuevo. Nació en el Espíritu y nació en el agua. El agua, símbolo que el funcionario antiguo, de repente corrupto, ladrón, dejó todo, un símbolo que le sepultó todos sus pecados y se levantó un nuevo hombre para servir a Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace y obedece todo lo que está escrito en este libro llamado la Biblia, las Sagradas Escrituras. Nicodemo era un hombre principal, de entre todos los demás, el número uno, pero solamente era un hombre religioso. No conocía, no entendía las cosas espirituales. A él era muy duro poderlas entender y poderlas comprender. Le era muy difícil. Hoy en día hay muchísima gente, hay gente principal, hay gente religiosa, pero que no han nacido de nuevo todavía. Pueden leer la Biblia, pueden escudriñar las Escrituras, pero no tienen discernimiento ni tampoco han nacido de nuevo. Qué importante el nuevo nacimiento. Jesús le dio una buena exhortación a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. Y yo tengo cosas importantes en esta tarde que predicarles a ustedes, amables televidentes, y a la iglesia del Señor. Y yo no estoy contra la persona. Acá no estoy en esta mesa, en este canal de televisión para insultar a nadie, porque eso no es mi estilo. Para eso no me ha llamado el Señor, para insultar a nadie, ni tampoco estar contra nadie, pero sí contra el pecado, que es muy diferente.
denunciar en todo momento de mi vida lo que es pecado. Y que la gente no pequen, que la gente comience a obedecer al Señor, que tengan un nuevo cambio en su vida. Me estoy dirigiendo a los líderes religiosos de este tiempo, de ahora mismo. Recuerdo haberme enterado por intermedio de un periódico hace unos años atrás, cuando Benedicto XVI, el Papa de Roma, cuando asumen su cargo, su obligación de ellos es salir a visitar diferentes países del mundo. Y cuando en su programa estaba para viajar a Inglaterra, a los ingleses se levantaron y dijeron: no, acá no vas a llegar. Y si es que llegas acá, pues nosotros te vamos a agarrar y te vamos a meter a la cárcel. Algo duro, ¿no? Pero ¿sabe qué? Los ingleses tenían sus motivos. Porque Benedicto XVI, en su mano de él estaba el poder, cuando no era todavía, no era papa. Posiblemente era como su brazo derecho de Juan Pablo II, por decirlo en estas palabras. Cuando los sacerdotes cometían violaciones a los niños menores de edad, eran denunciados y seguían violando. Eran cosas monstruosas, terribles, pero eran hombres religiosos que estaban haciendo las misas, estaban puestos su corona y su traje blanco y cuantas cosas, pero eran violadores. Dijeron no. Y cuando este varón trataba cuando hacían sus cosas, quedaban mal los sacerdotes en los pueblos o en los países donde estaban ejerciendo su sacerdocio, para borrar el asunto la cambiaba, la mandaba a otro país del mundo. Y ahí era desconocido y seguían las mismas cosas. Y así hacía cambio de los sacerdotes de un lado para el otro lado y así haciendo perder el rastro. Como para que digan, terminó todo. Claro, pero de arriba de los ojos de Dios nadie se escapa. Nadie se esconde, nadie huye, porque la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos, mirando a los violadores. Tuvo razón, los ingleses, esos eran los motivos. Yo recuerdo cuando era niño, vivía a 2 kilómetros del pueblo, me venía caminando, a 2,5 kilómetros, venía caminando a carrera a mi escuela a aprender a leer. Caminando, a pie me iba corriendo. Otra vez no había tiempo para lavarme mi casa, me lavaba mi carita en el camino cuando pasaba una sequía de agua. Ahora ya se vive diferente. Recuerdo muy bien, había un cura en mi pueblo. Lo hizo parir a su secretaria. Ese hijo sí lo reconoció, lo educó. Pero seguía el padrecito haciendo sus misas. Tremendo fornicario. A sus cocineras las embarazaba y las hacía botar. Pero el padrecito estaba haciendo la misa. Qué terrible. Líderes, pero que viven lejos del amor de Cristo, que les falta nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento, sin el nuevo hombre en Cristo, jamás se podrá entrar en el reino de los cielos. Jesús fue tajante con sus palabras. En otro pueblo, ya cuando ya tenía mi edad, ya cuando conocí del Evangelio de Jesús, conocía a un cura amanerado, era homosexual. Su manera de caminar y de hablar. Hay dentro del Evangelio también ex homosexuales, pero cuando se vinieron a los pies de Cristo, nacieron de nuevo. Son evangelistas, son pastores, son predicadores, buenos hombres útiles dentro de la iglesia. ¿Acaso el Señor lo juzgará eso? Lo hicieron por su ignorancia. Ahora son nuevos ministros en Cristo Jesús. Este cura amanerado resultó con su cuento.
tenía un hombre de confianza en su capilla y tenía su carro, un carro 4x4. Y un día le dice, vamos a visitar tal pueblito, y se van. Y era una montaña cubierto de vegetación, un poco escampado, no había casas. Estaciona el carro y lo lleva, y le dice, el cura le dice a su hombre de confianza, le dice, ven por acá. ¿Para qué, padre? Le dice, ¿sabes qué? Tú me gustas, yo quiero que tú estés conmigo. ¿Cómo que está haciendo, padre, usted? Pero el hombre quedó callado la boca, nunca habló. Cuando el cura lo encontró otra dama también en una cama acostado con un hombre, ahí recién, para que no forme escándalo, se largó de la noche a la mañana. Hasta ahorita. ¿Esos hombres entrarán al reino de los cielos? Es difícil. La Biblia es bien clara. Dice, sin el nuevo nacimiento no puedes entrar al reino de los cielos. Es completamente difícil. Así de sencillo. Bendito sea el nombre del Señor. No estoy yo acá atacando a la persona, no. Los amo porque por ellos también derramó Jesús su sangre en la cruz del Calvario. Y estas verdades tengo que predicarlo. Estas verdades tengo que decirlo, porque para eso me ha llamado el Señor. Es como que estoy en un aeropuerto y va a despegar el avión con 400 o con 500 pasajeros. Sus pilotos saben que no tienen gasolina, que lo hacen que se embarque a la gente en el avión, que suban, pero más arriba va a explotar porque se termina el combustible. Pero yo soy consciente que no hay gasolina. Y yo sé que le están preparando una trampa para que muera la gente. Y yo lo tengo que decir, señoras y señores, no suban este avión porque ustedes van a morir. El avión más allá se termina la gasolina y se cae a tierra y perecen todos. Bueno, algunos por capricho siguen más allá, se estrelló el avión. Es igual. Estoy llamando a una reflexión a aquellos hombres que tienen liderazgo, pero no tienen el nuevo nacimiento. Están ocupados en otras cosas. Para el bien de cada uno de ustedes, más bien todo lo contrario. Un día conversaba con un amigo, oye, es una lista tremenda para hablar acerca de tus hombres que no tienen el nuevo nacimiento, son líderes religiosos. Conversaba conmigo un amigo y me dice, cuando mi hijito, mi niño, lo hicimos el bautizo, lo llevamos al padre a mi casa a invitarle un almuerzo. Y después, ¿sabe lo que pasó? Cuando ingresamos a casa, mi esposa sirve la comida y digo para el sacerdote su gaseosa, le digo, padre, usted de repente puede servirse un vaso de cerveza. ¿Cómo no, hijito? Sirve nomás. Terminamos 2 cervezas. Y le dije, ¿me trae más? También, no, ¿cómo no, hijo? Si todo está en la mesa es para gastarlo, para beberlo. Así borrachos, así con licor, así hablan de Dios y así se irán al cielo. Si se arrepienten, sí, están seguros que van al cielo. Se nacen de nuevo, pero si no nacen de nuevo, es difícil. Un amigo me cuenta, hace unos años atrás, me dice, pues un hombre mundano que no conoce a Dios, me dice, mire, oiga, don Clemente, un día me fui a la casa de cita. Y cuando hablo casa de cita, estoy hablando de un burdel donde las mujeres se prostituyen por dinero. Estaba paseando por ciertos pabellones y lo veo un hombre aparecido al Padre. Al Padre todavía, mire, cuando la Biblia prohíbe decir Padre a los hombres en la tierra. Padre es uno que está en el cielo. Y su nombre se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Padre celestial, el Dios todopoderoso, que nos quiere salvar nuestras vidas del pecado, de la ruina y darnos salvación a nuestra alma. Doy la vuelta y trato de encontrarme, le digo, hola padre, ¿qué hace usted acá? ¿Qué usted también por acá? Va, dice, ¿qué cosa crees? ¿Que no soy hombre igual que tú? Se había quitado la sotana, todos estaban así como cualquier persona civil. Claro, eso no lo quitamos el derecho, porque la Biblia no prohíbe esas cosas que un hombre debe tener su mujer. Si es tu líder religioso llamado oscura, ¿a quién me estoy dirigiendo en esta tarde?
son hombres igual que nosotros. A Pedro supuestamente ellos lo hicieron papa, pero la Biblia no habla que el apóstol Pedro fue papa. Y Pedro tuvo su mujer, tuvo sus hijos, porque la Biblia dice que Jesús había sanado de una fiebre a la suegra de Pedro. Y cuando dice la suegra, quiere que tenía su mujer. Entonces, ¿por qué prohíben a estos varones para que peor se echen a la perdición? No es pecado, no es delito comprometerse con una mujer. El pecado es vivir en fornicación. A eso es pecado, y vivir en fornicación y en adulterio. Si me está viendo un sacerdote, un cura en esta tarde, en el amor de Dios te digo que tienes que arrepentirte. No estés jugando con el sexo por acá y por allá, con las mujeres que quieres en una manera oculta, escondida. ¿O qué más harás? Dios te dice en esta tarde por su palabra que tienes que nacer de nuevo, pero Él no va a tu encuentro con un martillo, con un fierro para liquidarte. Él va a tu presencia, a donde tú estás, y Él te estrecha sus brazos de amor y misericordia para abrazarte y darte amor, lo que tú necesitas. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las cosas cochinas y asquerosas que el diablo actúa por intermedio de los hombres. No vivas en fornicación, no vivas en adulterio, no vivas a las escondidas con las mujeres. Tienes que arrepentirte. De lo contrario, busca una mujer para que sea tu compañera, tu esposa, la mujer idónea que esté a tu lado. Y nunca vivas en fornicación. Lo dice el predicador en esta tarde, porque así lo dice Dios en su palabra. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora en esta tarde me dirijo a ciertos líderes protestantes evangélicos. Por supuesto, haciendo una diferencia de aquellos hombres que tienen el llamado de Dios y sinceramente han nacido de nuevo. Y cada día tratan de honrarle, respetarle en todo el sentido de la palabra a aquel creador y aquel bendito Salvador que rescató sus vidas de la oscuridad de las tinieblas, tal como la hizo conmigo el Salvador. Y yo vivo muy agradecido de Él. Si tú predicas como que fueras un verdadero líder, pero no vives conforme a la palabra, es que te falta nacer de nuevo. Y tienes que nacer de nuevo para que tu ingreso sea libre al reino de los cielos. Martín Lutero deseaba servir mucho a Dios. Era un excelente abogado, un profesional. Pero él quería servir a Dios. Se iba cada vez a su parroquia, doblaba sus rodillas y rezaba. Y vuelta cuando se iba a levantar, como que decía, todavía creo que no le he pedido a Dios todo lo que lo debo de pedir, todo lo que le daba, volvía otra vez, se arrodillaba. Y así siempre era la rutina de su vida. Un día le había dicho a Dios que él quería servirlo a él. Llegó a graduarse sacerdote. Y cuando tenía de Alemania que viajar hasta Roma, hasta el Vaticano, no lo hizo en carro, no lo hizo en avión Martín Lutero, sencillamente caminando por tierra, como cerca de 3 meses, cruzando desiertos, valles, montañas, en el calor, en el frío, hasta que llegó al Vaticano, supuestamente para que le dé la bendición su jefe, el Papa. Era un monje, un sacerdote entregado de lleno a Dios. Pero cuando él llegó al Vaticano, se dio cuenta la porquería, la inmundicia, la suciedad, la asquerosidad, lo que vivían los mismos curas y el mismo jefe de todos ellos en el Vaticano. Volvió a su natal país, natal tierra de origen de Alemania, quebrado y destrozado. Dijo, ellos hablan mucho de Dios, pero a la práctica es otra cosa. No me conviene estar acá, y bendito sea el nombre del Señor.
Martín Lutero reformó casi Alemania en completo. Curas, monjas, sacerdotes y todos sus seguidores fueron tocados por la mano misericordiosa y amorosa de Dios. Los curas comenzaron a tener sus esposas, las monjas a tener sus esposos legalmente como cristianos y comenzaron a predicar el bendito evangelio. Y ahora la iglesia luterana existe en diferentes partes del mundo, que no se apaga tal como la zarza que estaba en Horeb cuando lo vio Moisés, que la zarza ardía y no se consumía. A Dios gracias, su iglesia ha sido perseguida por diferentes partes del planeta, a lo menos en los países comunistas, pero sin embargo sigue ardiendo la misericordia, sigue ardiendo el evangelio en el corazón de los pueblos, de las comunidades. Cuando yo vine a los pies del Señor, vine muy contento, muy feliz, porque dije, acá tengo una nueva vida en Cristo. Los tenía y aún los tengo mucho respeto a los predicadores, a los pastores de vocación que hacen lo que Dios quiere. Pero me indigna tanto, me enfada, cuando hay hipócritas y mentirosos que han hecho una mercadería, un comercio con la fe de muchos ingenuos cristianos. Lo digo con certeza. Cuando recién vine a los pies del Señor era nuevo. Yo decía, qué lindo predican estos pastores, qué lindo predican estos evangelistas. Así un día quisiera yo predicar la palabra de Dios, pero ¿cuándo será? Decía, tenía este anhelo ardiente en mi corazón de servirle a Dios, hablar de Él. Pero cuando después me di cuenta que era todo lo contrario, con excepción de algunos, aunque algunos también son hombres de vocación, pero sin embargo más poder tiene la plata, más poder tiene el dinero. He visto con mis propios ojos el abuso, aprovechándose de cuánta gente ingenua, temeroso, hermanitos y hermanas en las iglesias, se las manipulan para lo que quieren. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando veía todas esas cosas, todas esas patrañas oscuras, toda esa argolla que hay, me puse a orar al Señor. Clamaba a Dios porque lo sentía en mi vida, en mi ser. Y un día me dio la respuesta el Señor. Yo lo preguntaba, Padre, Jesús, Dios eterno, Espíritu Santo, ¿por qué se predica una cosa y se vive otra cosa? ¿Por qué estas cosas en tus hijos, en tus siervos los pastores? ¿Por qué? El Señor me contestó después de un lapso de un tiempo largo. Me dijo el Señor, es que ellos usan la mordaza. Así de sencillo. Ya dije, muy bien. Lo han politizado la iglesia del Señor. Continuamos con esta enseñanza el día de mañana. Si Jesús no viene esta noche, permiso. ¿Hasta qué hora? ¡Vámonos! Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Llegó el momento de presentar Es la Hora de Salvación, un tiempo de reflexión con música, enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, programa evangelístico bajo la conducción de Clemente López Herrera. Bienvenidos al programa Es la Hora de Salvación. Hay boletos en la vida, cómpralos en la estación. Compre pronto su boleto porque tiempo ya no habrá.